Gloria a Dios. Sí. Hay poder en Jesús. Gracias, Señor. Que el Señor Jesucristo me les bendiga. Amén. Estamos en el mejor momento y en el mejor lugar para poder alabar al Señor y ahora pues también escuchar el mensaje de su palabra. Amén. Quiero que busquemos, mis amados hermanos, el libro de Hechos, capítulo 2. Vamos a estar allí meditando la palabra de nuestro Dios en esta oportunidad. El Hechos, capítulo 2, a partir del 43 vamos a... Así es. Aleluya. Hechos capítulo 2 a partir del 42 hasta el 47 vamos a dar lectura ahí para el hermano, la hermana que tiene la Santa Biblia. ¿Lo encontró? Gloria a Dios. Hay que ponerlo frío. ¿Y ya está? Ya está frío. Sí, lo que pasa es que... Sí. Muy bien, mis amados hermanos. Hechos capítulo 2 a partir del 42. ¿Lo encontró? Amén. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer de corrido. Quiero que me acompañe con su vista. Dice en el 42: y se ocupaban asiduamente en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechos por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los distribuían a todos según la necesidad de cada uno. Y acudiendo asiduamente unánimes cada día al templo, y partiendo el pan por las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que iban siendo salvos. Esta es palabra de Dios. En esta hora, Señor amado, me encomiendo en sus manos, Señor, para entregar el consejo de su palabra. Que sea su Santo Espíritu, Señor, entregándome esa palabra revelada, ungida, inspirada, para poder, Señor, enseñar y entregar el mensaje que necesitamos, Señor, para ser fortalecidos. Que pueda su Santo Espíritu, Señor, edificarnos, consolarnos, aún exhortarnos por medio de su palabra. Que su palabra cumpla el propósito para el cual es enviada, para gloria de su gracia y su nombre. Amén y amén. Gloria a Dios. Se puede sentar si es tan amable. Quiero que tenga un poquito de paciencia aquí, pues voy a tratar de ser algo breve. Tengo como tema las características de la iglesia primitiva. Tema de reflexión en esta oportunidad: las características de la iglesia primitiva. Fíjense bien que la iglesia primitiva tenía muchas características y aquí vamos a enumerar algunas de ellas. Y era una iglesia recién formada, es decir, era una iglesia naciente. O sea, estamos hablando de que era un pequeño grupo, pero ese pequeño grupo el Señor lo hizo un grupo más grande, de tal manera de que en la iglesia que era pequeña, pues las necesidades se suplían fácilmente, pero que cuando empezó a crecer, pues habían más necesidades y tendría que atenderse a todo eso. Pero me voy a centrar más que nada en un resumen breve de las características de la iglesia primitiva. Y esta iglesia primitiva es el modelo de nosotros. Amén. Es el modelo a seguir por nosotros. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Y como punto o como característica número uno, era una iglesia que aprendía. Y eso es importante tener en cuenta. La palabra doctrina del versículo 42 no es pasiva, sino que es activa. Es decir, es una frase que quiere decir que dedicaban tiempo y prestaban atención a lo que los apóstoles enseñaban. Gloria a Dios. Esto es importante, es una iglesia que aprende. Y por eso es que tenemos nosotros que aprender pues de aquellos que ya el Señor le ha dado un conocimiento, porque esa es una gran ventaja.
conocer, y en especial conocer la sana doctrina, como nosotros la conocemos. Y entonces, algo que enseñaban los apóstoles es que el evangelio del Señor Jesucristo, ellos lo enseñaban y también lo modelaban, es decir, que lo llevaban a la práctica. Y eso estaba el éxito de la iglesia primitiva. Esa es la primera característica. Era una iglesia que aprendía, así dice en el 42, y se ocupaban asiduamente en la enseñanza de los apóstoles. Eso es bien interesante. Número 2, era una iglesia en comunión. Eso de comunión significa que era una iglesia que se mantenía en la hermandad, que se mantenía en la unidad, que se mantenía pues en una buena relación los unos con los otros. Eso quiere decir eso de la iglesia, era una iglesia en común, porque dice en el 42, en la comunión unos con otros, y eso es importante tenerlo en la iglesia, mantener una buena comunión, una iglesia en común. O sea que tiene que ser una iglesia que debe mantener unidad en las relaciones, unidad en el propósito, unidad también en la doctrina. Amén. Eso es bien importante. Gloria a Dios. Y eso lo debe de mantener la iglesia de hoy. También, como característica 3, era una iglesia que oraba. Gloria a Dios. ¿Cuánto le gusta orar? Dice allí, en el partimiento del pan y en las oraciones. Los cristianos, fíjese bien, que oraban. Y la oración es algo que tiene que tener la iglesia de hoy. Pero es una buena oración. Por eso es que una iglesia, hay muchas iglesias, por ejemplo, que tienen incluso hasta un culto, dicen ellos, de oración. Este culto está orientado pues a esa característica. Sin embargo, está ahí adoración y milagros, pero igual se hace énfasis en la oración, porque la oración lo mantiene al creyente en una comunión con Dios, lo mantiene también en una relación con Dios y en una búsqueda con Dios. Y Dios, que es infinito, Él escucha todas las oraciones de todos sus hijos en simultáneo, y Él atiende las oraciones y pues les da respuesta en forma eventual o en forma inmediata. Hay algunas oraciones que el Señor las responde de inmediato, ¿sabía usted? Pero hay otras que lleva un tiempo. Así es. Y hay algunas oraciones que uno tiene que esperar y solamente dar gracias a Dios. Y eso es bien importante. Y en la vida práctica de uno se puede dar eso. No sé usted si el Señor le ha respondido a algunas oraciones en forma inmediata y otras de manera mucho más, digamos, mucho más prolongadas, pero sí Él la responde. Así es que es de saber tener esa confianza de que Él va a responder la oración. Entonces, una iglesia, la iglesia primitiva era una iglesia que oraba, o sea, y oraban en forma individual y en forma grupal, es decir, en privado y en público, y eso lo tiene que mantener la iglesia de hoy también. También, característica número 4, era una iglesia reverente. En el 43 dice, sobrevino temor a toda persona. Eso de temor significa que hay cierto grado de respeto y reverencia a Dios. No necesariamente lleva consigo lo que en castellano nosotros conocemos como temor, que es el miedo, no. En la Biblia, cuando habla, por ejemplo, de el temor a Dios, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Eso dice en algunos salmos, también en Proverbios, lo dice también en Eclesiastés, lo recalca pues también los apóstoles, de que hay que tener temor a Dios. Entonces el temor viene siendo el respeto a Dios, el respeto a su persona y el respeto a su palabra. Por ejemplo, el proverbista y también el que escribe Eclesiastés dice que el fin de todo, ¿verdad?, el discurso que él había hecho es que dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos, dice. Entonces el temor a Dios es el respeto a Dios, porque dice que también Dios va a llevar a juicio las obras que nosotros hagamos. Aún nosotros, ya estando salvos, el Señor nos va a llevar a un juicio, un tribunal, y en ese tribunal Él va a juzgar nuestras obras y nos va a compensar según lo que nosotros hayamos hecho para Él y para la gloria de su nombre y para su reino.
Si lo hicimos conforme a su voluntad y para su gloria y honor, nos va a premiar, pero si no lo hicimos así, pues Él no nos va a premiar. Por ejemplo, hay quien que no hace la obra de Dios pues por amor a Dios, ¿verdad? Sino que lo hace por amor a otras cosas, pero igual hace la obra de Dios. Y puede ser de que resulte ser salvo, pero no va a tener más allá de la salvación una compensación adicional, que es lo que el Señor nos ha prometido dar, la vida eterna y además de eso, algo más, premios grandes, premios muy, pero muy valiosos en su reino. Gloria sea al Señor. Entonces acá dice que las personas sobreviven temor a toda persona, o sea, el temor es el respeto. Usted sabe que cuando hay un pueblo de Dios, la gente se da cuenta que hay un pueblo de Dios y siente respeto y reverencia. Entonces eso es lo que tiene que conservar la iglesia de hoy, que se tiene que mantener reverente a Dios. Gloria sea al Señor. Muy bien. Número 5, era una iglesia en la que sucedían cosas, dice ahí, y muchos prodigios y señales eran hechos por los apóstoles. Es decir, que sucedían cosas prodigiosas, señales y prodigios. Significa que habían milagros, pero milagros de parte de Dios. ¿Sabía usted eso? Y eran unos milagros auténticos. El pueblo de Dios en todo tiempo así ha vivido y así ha, servido a Dios, manifestándose señales, prodigios y milagros. Y así es como nosotros nos tenemos que mantener en este tiempo. Una iglesia en la que sucedían cosas, y aquí es una iglesia donde también suceden cosas. Amén. Tienen que suceder cosas sobrenaturales, cosas de parte de Dios. Porque un milagro es un prodigio o un hecho, un acontecimiento que no tiene, fundamento en lo natural o en lo humano, sino que tiene su origen en Dios. O sea que Dios es el que obra el milagro. Un ejemplo que puedo dar de manera clara y palpable, por ejemplo, es un prodigio que sucedió en el desierto cuando a Moisés le pidió un pueblo grande agua y no había agua. Fíjense bien. Entonces Moisés, se habla de que él era el más manso, y también esa palabra se puede, algunas traducciones de la Biblia la traducen que era el más humilde. Y Dios daba testimonio que él era fiel en toda su casa, o sea que tenía un buen testimonio delante de Dios. Pero llegó un momento en que le colmaron la paciencia a ese hombre manso y humilde, y pues rebasó la paciencia y fue a la oración, y Dios le dijo de que pues sí, iba a dar el milagro y que le hablara a la roca que diera agua. El detalle está en que él y Aarón eran los líderes que llegaron y se presentaron delante de la multitud y hablaron al pueblo. El problema fue que ellos no le dieron gloria a Dios, no lo santificaron, sino que se atribuyeron el milagro a sí mismos y sucedió el prodigio. Pero al Señor no le agradó que no le entregaran a Él la gloria y el honor, que no lo honraran, que no lo santificaran delante del pueblo. Y esa fue una de las razones fundamentales para que los dos no entraran a la tierra prometida. Fue pues algo que pasó. ¿Por qué? Porque los prodigios y los milagros, mis amados hermanos, no los puede hacer ningún hombre. Por muy inteligente que sea, por muy sabio, por muchos recursos que tenga, por mucho poder político, social o militar, lo que sea, los prodigios solo son de Dios. Las señales y los prodigios son de Dios, y la iglesia primitiva vivía de eso. Prodigios y señales eran hechos por los apóstoles, pero ellos siempre le entregaban la gloria a Dios. Por eso es que hay que entregarle la gloria a Dios. ¿Sabía usted? En todo lo que sucede, porque hay dones que el Espíritu Santo da, y esos dones son de Dios, no de nosotros, los hombres. Y hay muchas personas que se creen grandes porque tienen dones o tienen, un ministerio, pero eso es vanagloria según la palabra de Dios, es pecado. Y hay que arrepentirse para entrar al reino de los cielos. Amén. Aquellos hombres eran humildes y arrepintieron, y el Señor los perdonó, pero también les dio un pequeño castigo. Y ese fue el castigo para Moisés y Aarón: no entrar a la tierra prometida. Aarón no la vio, Moisés sí la vio desde lejos, pero no entró a la tierra prometida. Entonces, ¿por qué? Porque
los milagros, los prodigios son de Dios. Amén. Las señales, los prodigios son de Dios. Y nosotros tenemos que saber que Dios es el Dios que está dispuesto a hacer prodigios y milagros, pero también Él espera que su pueblo le dé gloria y honor a Él. Amén. Gloria. Así que cuando suceda un prodigio, un milagro en su vida o en la vida de su familia, etcétera, o en la iglesia, siempre hay que dar gloria a Dios. Yes. Y no se olvide siempre de ser agradecido. Si usted quiere hacer un culto en acción de gracias como agradecimiento al Señor, hágalo, Amén. pero que sea de veras algo que sí tenga esas características, que es un prodigio, ¿cierto? Así es que ahí tiene que ir el pueblo de Dios. Muy bien. Número 6, era una iglesia solidaria. En el 44 y 45 dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y las distribuían a todos según la necesidad de cada uno. Era una iglesia solidaria en el sentido de que algunos tenían propiedades y lo que hacían era vender la propiedad o los bienes y luego entregar ese dinero a los apóstoles para que ellos lo administraran, es decir, para que ellos lo entregaran donde hubiera necesidad. Si alguien tenía una necesidad, entonces a él se le daba conforme a la necesidad, es decir, eran solidarios. Eso quiere decir solidaridad o generosidad, que ellos daban desprendidamente y para que suplieran las necesidades de cada uno, y eso era una característica importante. Por eso es que me llama la atención que el apóstol Pablo y los demás apóstoles, ellos hacen énfasis en eso de ayudar al hermano o a la hermana en sus necesidades, porque es algo que el Señor Jesucristo enseñó. ¿Sabía usted eso? Entonces, cuando le llegaban a él y algunos le decían, no, cállate, deja de llamar al maestro, o quédate ahí, pero aquellas personas, como tenían una necesidad, siempre le clamaban al Señor. Un ejemplo, Bartimeo, hijo de Timeo, usted sabe: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y aquellos le decían: cállate, deja al maestro en paz. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El Señor le dice: dejen que venga a mí, tráiganlo. Y cuando llega donde él, le dice: ¿qué quieres que yo te haga? Él le dice que recobre la vista, y al instante recobró la vista. Gloria a Dios. O sea que el Señor era solidario y le ayudaba a aquel que tenía necesidad. Esa es una gran bendición, mis amados hermanos. Entonces, la iglesia había aprendido a eso, que tenía que ayudar al prójimo. Y eso es bien importante. Me llama la atención, ¿sabe usted?, de que en el juicio final el Señor Jesucristo hace una descripción en el capítulo 25 del juicio final. He estado haciendo un estudio acerca de eso, lo voy a seguir dando siempre, o sea, porque es bastante grande. Lo de las dispensaciones, ¿se recuerdan? La administración de la historia de la salvación. Y en eso tiene que uno tocar la parte de los juicios de Dios. Y en el juicio final me llama la atención algo, que el Señor allí hace un juicio basado en obras. Y en esas obras se ve que algunos de ellos fueron solidarios entre los hermanos, y hay otros que no lo fueron, o sea, que no ayudaron. Y fíjese que eso es algo que va a tomar en cuenta el Señor para compensar o no. Y el detalle es que como allí ya está definido el destino, el que fue salvo tuvo la característica de ser solidario con el hermano, la hermana. Así que, por ejemplo, aquí nosotros tenemos esto de que si usted tiene una necesidad, hágala saber y nosotros oramos por esa necesidad, porque ahí es donde nosotros también nos volvemos solidarios. Amén. Entre todos nos ayudamos en la oración y allí el Señor va a dar respuesta. Esa es una forma. También hay otras formas, amén, de dar, suplir esa necesidad. Gloria a Dios. 7. Era una iglesia que daba culto a Dios. Dice allá, vean usted: y acudiendo asiduamente unánimes cada día al templo, ahí, y partiendo el pan por las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Pero aquí hay algo interesante, donde dice que ellos frecuentaban el templo de Dios, donde dice acudiendo asiduamente unánimes cada día al templo, es decir, que iban a darle culto a Dios. Cuando nosotros venimos a la iglesia, venimos a eso, al culto, que es prácticamente darle un servicio a Dios en alabanza, en adoración, y al mismo tiempo aprovechamos para orar
y para también la enseñanza, la predicación de la palabra. Pero en sentido estricto, lo que significa culto es darle adoración a Dios. Por eso es que cuando el Señor dio las leyes, se recuerda usted los 10 mandamientos, hay un mandamiento en el cual está relacionado a la adoración, y es el mandamiento de guardar un día para Él. Ese día no solamente era para descansar del trabajo físico, del trabajo material, sino que también era para adorar a Dios. Por eso es que el Señor en el día del sábado siempre se veía en el templo, ¿sabía usted eso? Y siempre se veía que estaba haciendo obras para Dios y por Dios. Y a Él lo criticaban por qué hacía eso. Pues si es que eso es lo que se hace en ese día. Así que para guardar ese mandamiento es llegar a la iglesia, acudir asiduamente, es decir, ir al culto, venir al culto, pues. Así es que eso es lo interesante, culto a Dios. Por eso es que le decía que cuando algo sucede, siempre uno debe de dar gloria a Dios en la vida de uno. Ahí le está uno dando culto a Dios. Así es, porque hay muchos hombres que se atribuyen, digamos, alabanza y adoración a sí mismos, y esa es una autoidolatría. O sea, estarse como adorando. La palabra del Señor dice que en este último tiempo en el que vivimos, hay hombres amadores de sí mismos. O sea, que les gustan que les elogien, que los alaben, etc. Les gustan que les den culto, pues. Pero al Señor no le agrada eso. Tenemos que darle culto a Él. Tenemos que adorarlo a Él, glorificarlo a Él. Amén. Eso es lo que debemos de hacer. Entonces, ese es algo que tenemos que tener como iglesia. Una iglesia que da culto a Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Y por eso es que el Señor es celoso. ¿Sabía usted en eso? Al pueblo de Israel lo castigó por andar adorando a otros dioses. ¿Sabía usted eso o no? En la historia de Israel eso fue un fracaso grande. Adorar a otros dioses. Y por eso es que el Señor los castigaba. Porque el Señor es celoso. Quiere que nosotros le demos culto a Él, solo a Él. Y en el culto, en la adoración, el Señor es absorbente. Él quiere todo o no quiere nada. Así es que eso tiene que tenerlo en cuenta usted. Cuando usted venga a la iglesia, usted diga, tengo esa ganas de ir y adorar a Dios. Amén. ¿Cuánto le gusta adorar a Dios? Aunque sea ahí en la casa, usted cántese sus alabanzas ahí. Así como se dice en el lenguaje del pueblo, en acapela, o sea, así, sin música, o si tiene pista, con pista. Pero usted cante y adora al Señor. Gloria a Dios. Cuando va para el trabajo o en algún otro lugar, va a la tienda o al restaurante, sale o va en su coche, ponga alabanza y vaya cantando. Así como va ahí, escuchando la voz y la música del que adora, usted puede ir adorando al Señor y ahí va dando culto. Amén. Va cantando, va con gozo. Gloria a Dios. Número 8, era una iglesia feliz. En el 46 dice, acudiendo asiduamente unánime al templo y partiendo el pan por las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Eran gente feliz. Eran hermanos felices. Tenían regocijo. El apóstol Pablo a una iglesia, recuerdo yo, que le dice, regocijaos en el Señor siempre. Así le dice. Regocijaos en el Señor siempre. O sea, gozaos siempre. Ese es algo que tiene que tener la iglesia. Gloria sea al Señor. Tener ese gozo es algo bello, algo hermoso. Es como aquel corito que dice, el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Gloria a Dios. El que es verdadero sí es, pero hay algunos que les quita el gozo del mundo, ¿sabes? Se los quita. Les quita el gozo de adorar a Dios, les quita el gozo de orar, les quita el gozo de estudiar la palabra de Dios, les quita el gozo de venir a la casa de Dios, etc. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas, hay preocupaciones, hay afanes. Por eso es que uno tiene que hacer pausa. Amén. Y del trabajo, de las preocupaciones. El mismo Señor dijo en las palabras claras, donde dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y una traducción dice, pero tened ánimo. Otra dice, tened valor. Otra dice, confiad, yo he vencido al mundo. Dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él nos dio al Espíritu Santo como consolador. Y el consolador es el que nos da el gozo. El consolador es el que nos da ánimo. Amén. Gloria a Dios. Un pueblo que no tiene gozo está a punto de estar desanimado. Y ese es un gran problema. Porque ese es un arma del enemigo. Desanimar al pueblo, quitarle el gozo. Y ahí ya empieza ya a hacer lo que caiga en la bendición de Dios. Así que tenemos que alegrarnos, amén.
Tenemos que regocijarnos siempre en el Señor. Gloria a Dios. Número 9, era una iglesia de personas simpáticas. Fíjense bien, dice ahí, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que iban siendo salvos. ¿Ya ve? Gloria a Dios. Que en esa forma de vida es que Dios se manifiesta. Así es. Era una iglesia de personas simpáticas, o sea que eran unas personas agradables. Eso es lo que quiere decir simpático, alguien que es agradable. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener esa característica también de ser simpáticos, de ser agradables. Gloria a Dios. Y así pues nosotros podemos comunicar esa bendición a las demás personas, que nosotros somos personas bendecidas y que esa bendición no viene del humano, sino que viene de Dios. Porque hay muchas personas que a veces en las conversaciones dicen, oh, fíjate que estos tienen tal y tal cosa, y hablan de los magnates o hablan de las personas que tienen prestigio o dinero o fama, etcétera. Pero allí uno les introduce el tema de que esas personas son pobres, porque ellas pueden tener todo lo que quieran en este mundo, pueden tener riqueza, poder, fama, etcétera. Y aún como Salomón, el gran filósofo, ¿verdad? Es una forma de filosofar de la vida, donde dice que todo es vanidad de vanidades lo que el hombre hace aquí en la tierra. Lo único que cuenta es hacer y tener y mantener una buena relación con Dios. Entonces eso es lo único que cuenta al final de todo. Entonces esas personas, mis amados hermanos, aquí pueden tener todo, pero la vida del hombre es corta, y cuando muere, su espíritu y su alma está separado de Dios, y ahí es donde no hay bendición. Pero las personas como nosotros que buscamos de Dios, que tenemos esa comunión, esa relación con Dios, somos altamente bendecidos, a pesar de las cosas que pasan, amén. Porque en el mundo sabemos que es un mundo caído, y como tal suceden cosas caídas. Y aparte de eso, el creyente tiene que tener la convicción y también que está en un campo de batalla. Pero en ese campo de batalla es un soldado que está en un ejército, pero en ese ejército no está solo. Tiene al general y tiene al rey. La cosa es que hay un Dios que está de nuestro lado. Y lo interesante es que ese Dios es todopoderoso y es victorioso. Amén. Por eso el apóstol Pablo dice, en todas estas cosas somos, ¿qué dice? Más que vencedores, somos más que triunfantes, porque en el Señor siempre encontramos la victoria. Él nos da la victoria en cada situación, nos da el triunfo. Vamos de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Así que tenemos que mantener, mis amados hermanos, y emular o imitar estas características de la iglesia primitiva. Se las voy a resumir. Uno, era una iglesia que aprendía. Amén. 2, era una iglesia en comunión, en unidad, en hermandad. 3, era una iglesia que oraba. 4, era una iglesia reverente. 5, era una iglesia en la que sucedían cosas, o sea, sucedían milagros, prodigios, señales, como le quiera llamar. Era una iglesia solidaria, o sea, que ellos colaboraban en las necesidades de los hermanos que tenían necesidades, los que podían. Era una iglesia que daba culto a Dios, es decir, que adoraba a Dios. Era una iglesia feliz, o sea, una iglesia regocijante, gozosa. Y 9, era una iglesia de personas simpáticas, y ahí se movía Dios, era el poder y obrar de Dios, porque al final dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que iban siendo salvos. Esto es bien importante, porque la palabra del Señor enseña que Dios da el crecimiento a la iglesia, crecimiento espiritual y numeral. Entonces nosotros, mis amados hermanos, estamos en esa bendición, y tenemos que tener estas características de esta iglesia para siempre nosotros estar en el propósito y el proyecto de Dios, en el plan de Dios, porque estos hermanos estaban en el plan de Dios, y ellos fueron conquistadores, conquistaron. Ahí se cumplió la palabra que el Señor les dio en la profecía, donde les dijo que se quedaran en Jerusalén, que esperaran la promesa del Padre, que era la venida de su Santo Espíritu. Y cuando viniera el Espíritu Santo, le dijo, y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último en la tierra. Hasta el imperio romano, que se considera lo último en la tierra, lo más grande, lo conquistaron con el evangelio del Señor Jesucristo. Así que nosotros, a pesar de que somos una iglesia pequeña, pero podemos ser
victoriosos si tenemos estas características. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Podemos conquistar, mis amados hermanos. Sí. ¿Cuántos conquistadores aquí? Aleluya. Tenemos al gran general de generales, que es nuestro Dios Jesucristo. Él es el más grande de los conquistadores, es el Rey de Reyes, Señor del Señor. Tenemos al Espíritu Santo también. Por lo tanto, somos nosotros también conquistadores y somos triunfadores. Gloria sea al Señor. Entonces los dejo con esta reflexión, mis amados hermanos. Espero que haya tomado nota y que siga siendo bendecido. Gloria a Dios. Le dejo aquí el lugar a mi hermano pastor. ¿Quién vive, hermanos? Y a su nombre. Dios bendiga a mi hermano por esa hermosa palabra que Dios le ha regalado.